Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos de la Corte de Gabinete? Hermoso lugar. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Formar parte de esta capacitación para mí es todo un honor, más aún cuando voy a hablar con personas que ya conocen este mundo, el mundo de procesal, el mundo de litigio, el mundo de reales. Básicamente, el día de hoy voy a hablar dos puntos. Voy a hablar de la posesión y la prescripción adquisitiva. En la medida que los conocimientos me permitan transmitirlo a ustedes, lo poco que he aprendido durante este tiempo. Eh, y nada, nuevamente reiterar el agradecimiento y vamos a iniciar. Cualquier duda que tenga, por favor, no piensen dos veces y me avisa. No tengan ningún problema. ¿Está bien? Voy a compartir unas PPT, por favor. Sí, doctor, puede compartir, ya está como confitrión, no hay problema. A ver, confírmenme si pueden verla. ¿Pueden ver la PPT? Sí, doctor, se puede ver. Entonces, tal como le venía comentando, voy a hablar hoy día un poco de la posesión y voy a hablar un poco de la posesión y la prescripción adquisitiva. Hablar un poco de la posesión implica, yo considero que es uno de los principales derechos reales que existen en el Perú. ¿Por qué? Porque de la posesión es que nacen diversos derechos conexos o diversas situaciones jurídicas conexas que nos permiten llegar a un derecho más consolidado, como por ejemplo el tema de hoy, que guardan mucha relación, tienen mucho afín la posesión y la prescripción. ¿Por qué? Porque en suma, por decirlo así, o a modo de conclusión sobre este extremo, la posesión acumulada con el tiempo, en cumplimiento de los requisitos posesorios de una conducta correcta, idónea, en calidad de titular, te llevan a adquirir una propiedad. Y esta propiedad que adquieres es un derecho, y el derecho se llama justamente prescripción adquisitiva. Entonces, la posesión acumulada con el lapso de tiempo, en cumplimiento de los requisitos posesorios y una conducta idónea, te lleva a la prescripción, a la adquisición de la propiedad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar dos puntos, la posesión y la prescripción. Vamos a iniciar, a ver. Ya, hay que empezar como le decía, por el derecho más importante, considero yo, de los derechos reales. En este caso, la posesión. Y la posesión se encuentra en el artículo 896. ¿Y qué nos dice básicamente la posesión? La posesión es el ejercicio de hechos de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Ahora, para hablar de la posesión, tenemos que tener en cuenta que la posesión no es una situación que debe estar suspendida. Es una situación de hecho, es una situación inmediata, una situación inmediata, directa, donde la persona que se encuentra en el bien va a hacer para sí una propiedad y se va a beneficiar directamente con esta propiedad por medio de la posesión. Dice que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Ahora, la posesión, perdón, puede ser originaria o derivada. ¿Cuándo hablamos de una posesión originaria? Cuando yo ingreso a una propiedad, cuando yo estoy en una propiedad, cuando yo me constituyo como único poseedor, sin que detrás de mí exista otra persona o haya existido otra persona que me haya entregado la posesión. Existe una posición originaria, por ejemplo, en aquellas personas que ingresan a la propiedad, porque sucede, ingresan a la propiedad de manera irregular. Inclusive estos usurpadores ingresan a la posesión, si bien es cierto legítima, pero buscan una posesión originaria. ¿Por qué? Porque nadie les ha transferido la posesión, ellos la han adquirido por sí mismos. Asimismo, como existe la posesión originaria, existe la posesión derivada. La posesión derivada, por su mismo nombre lo dice, está vinculada directamente al traslado, al traditio. ¿Cómo? Por ejemplo, existen estos contratos de transferencia de posesiones donde una persona A le transfiere la posesión a persona B. Entonces, B que adquiere una posesión, pero no originaria, adquiere una posesión derivada, porque existe otra persona que le ha cedido la posesión, que se lo ha dado, se lo ha otorgado.
Entonces, esto inclusive se encuentra en el artículo 900 del Código Civil, donde habla estrictamente de una posesión derivada. Nos dice también de una posesión originaria. Entonces, bajo esa premisa podemos señalar de que la posesión bien puede ser originaria si tú mismo lo constituyes o derivada si existe un tercero que te lo ha otorgado. La posesión cumple una función de legitimación en virtud del cual determinados comportamientos sobre las cosas permiten que una persona sea considerada como titular de un derecho sobre ella y puede ejercer un tráfico jurídico. Las facultades derivadas de aquello, así como terceros que pueden confiar dicha apariencia. Hablar de apariencia es estrictamente remitirnos al artículo 9.2, donde nos habla de una posesión que nos lleva a una presunción de propiedad. Esa posesión como presunción de propiedad nos lleva a obtener una legitimación. Esta persona que se encuentra en la posesión es una persona que podemos presumir propietario y tiene legitimidad suficiente para iniciar todo tipo de acciones en defensa de esa posesión. Entonces, hablar también del ejercicio de legitimación de la posesión implica, tal como lo dije hace unos minutos, hablar de una posesión derivada. ¿Por qué? Porque te permite el tráfico, inclusive te permite el tráfico inmobiliario, tal como lo dice Gunter González Barrón. ¿Por qué razón? Porque tú vas a trasladar esa posesión a un tercero y ese traslado, lógico, usualmente es por medio de un intercambio económico. Entonces va a haber un tráfico económico inmobiliario. Eso te va a permitir que hablar de posesión derivada, hablar de posesión con legitimación suficiente para ejercer defensa y poder cederla en favor de terceros. De igual, otros efectos de la posesión es la posibilidad de conversión en el dominio, que es manifiestamente exterior mediante los usucapios. Tal como le decía hace unos minutos, hablar estrictamente de la posesión es hablar del dominio, de la situación de hecho, de la situación directa, donde tú en cumplimiento de ciertos requisitos posesorios vas a obtener un derecho mayor. ¿Y cuál es tu derecho mayor? Es la propiedad. Entonces, la posesión te permite una conversión de ser poseedor a ser propietario. Pero para llegar a esta conversión únicamente necesitas una situación o necesitas una situación para llegar a un objetivo. Y la situación es tener una posesión calificada. Si tú tienes una posesión calificada pública, continua, pacífica, aunado a ello una conducta como propietario, tienes que actuar como poseedor propietario, puedes llegar a un derecho real superior. Y el derecho real superior es el derecho de propiedad. El mismo que está vinculado a una inscripción en registros públicos. El mismo que te va a dar una titularidad activa en virtud a la inscripción de registros públicos. Ya. Tenemos clases de posesiones, eso todo el mundo lo sabemos. Las posesiones son la posesión inmediata, legítima y posesión precaria. Cuando hablamos de una posesión inmediata, hablamos de una posesión donde existe un titular del derecho que le cede en favor de un tercero esa posesión. Esta posesión inmediata usualmente se da en los arrendamientos, donde el arrendador le cede de manera temporal a un tercero la posesión, se encuentra la propiedad, con la finalidad de que este tercero se beneficie. Este beneficio es dual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un beneficio del propietario que arrienda la propiedad y obtiene un beneficio económico, una renta. Estamos hablando del beneficio del arrendatario, quien va a utilizar la propiedad y va a hacer uso y disfrute del bien. Entonces, hablar de posesión inmediata es hablar de un titular superior a quien se encuentra en la propiedad usando o gozándola. Esa posesión inmediata, usualmente, en el campo del derecho y en el campo práctico, estamos hablando de un arrendador. Asimismo, también tenemos una posesión inmediata. La posesión inmediata es esa posesión supeditada, subordinada, donde teniendo en cuenta que existe un propietario que ejerce la posesión inmediata, tenemos un poseedor inmediato que se encuentra en la propiedad, que se beneficia, quien en muchas ocasiones se mantiene la propiedad y con una obligación económica. Estaremos hablando tal vez un poco del tema contractual, pero estamos hablando estrictamente de la posesión y subordinación del poseedor inmediato con el poseedor inmediato. Quien el poseedor inmediato le cede, obtiene la propiedad y la posesión por medio de una renta. Y usualmente esa renta se encuentra plasmada en un contrato. Entonces, hablar de posesión inmediata y posesión inmediata no es hablar de otra cosa que una posesión dual, donde existe un titular del derecho y existe un poseedor que adquiere la posesión para disfrutarla. Ambos se benefician, bueno, en este caso ambos se benefician, pero de esta posesión inmediata, la única persona que puede llegar a una prescripción adquisitiva es el poseedor inmediato. ¿Por qué? Porque el poseedor inmediato está actuando como titular de un derecho, está actuando como
tiene un animus domini de propietario. ¿Por qué? Porque siendo propietario, está cediendo a un tercero la propiedad para que ese tercero se beneficie. Y lógicamente, el poseedor mediato se beneficia también con la posesión, porque la posesión que tiene este arrendatario le va a beneficiar a él. Por ejemplo, si este arrendatario está en la propiedad 1 año, 2 años, ese plazo de posesión lo adquiere el poseedor mediato y lo puede sumar para obtener su prescripción adquisitiva en un plazo extraordinario de 10 años. Entonces, hablar de posesión mediata y posesión inmediata es hablar de una posesión de subordinación, es hablar de una posesión especial que permite o te puede permitir llegar a una prescripción. Tenemos la posesión legítima. La posesión legítima, de una manera evidente, es aquella posesión donde una persona se encuentra en la propiedad en virtud de una autorización, de una cesión, en virtud de esa permisividad que te da alguna formalidad. Entonces, por ejemplo, un poseedor, un arrendatario puede ser un poseedor legítimo. ¿Por qué? Porque tiene un título, ha adquirido un título que le da o le permite ostentar la posesión y hacerla suya de manera legítima, de manera legal. También tenemos la posesión ilegítima. Hablar de posesión ilegítima es hablar de posesión legítima, de buena fe y de mala fe. La posesión ilegítima siempre está dentro de la línea de lo negativo. Estamos hablando dentro de la línea de lo irrestricto, de lo irregular. Hay posesiones ilegítimas que son de buena fe. ¿Cuándo? Cuando el arrendatario o el poseedor cree que teniendo un título o teniendo un título, cree que ese título ha sido bien adquirido. Entonces, esa posesión ilegítima de buena fe puede convertirse a posesión ilegítima de mala fe. ¿Cuándo se convierte esa posesión de buena fe a mala fe? Cuando adquiere o toma conocimiento de que la posesión que él presumía legítima, válida, no es así, sino la persona que le ha otorgado la posesión, quien le ha cedido la posesión, es el titular de un eventual derecho. Entonces, allí cuando la creencia o la presunción o la buena fe, el aspecto cognitivo cambian. Y si tuviste o empezaste una posición de buena fe y al tomar conocimiento de ello por medio de un proceso judicial, tu posición de buena fe deja de ser buena fe y cambia a mala fe. Ahí es donde hablamos de una conversión de la posición de buena fe a mala fe dentro del universo de posesión ilegítima. Otra de las clases de posesiones es la posesión precaria. Cuando hablamos de posesión precaria, estamos hablando de ese poseedor que no tiene ningún título para mantenerse en la propiedad. La posesión precaria está vinculada estrictamente con el proceso de desalojo, donde tenemos en cuenta que existe un poseedor sin título o con título fenecido. Sin título porque ingresó de manera originaria a la posesión, nadie le cedió la propiedad y está de manera irregular en el bien. Y sin título, que puede ser aquella persona, puede ser aquella posesión ilegítima que fue de buena fe en algún momento, pero al haberse resuelto, rescindido el contrato, pasa a mala fe. Entonces, bajo la posesión precaria tenemos dos puntos: la posesión precaria con título, perdón, sin título o con título fenecido. Esas son las clases de posesiones más utilizadas en el aspecto práctico. Tal como ustedes conocerán, dentro del esquema procesal o dentro del mundo procesal de litigio, los derechos o pretensiones que mayormente se utilizan en los procesos judiciales son relacionados a la propiedad y usualmente el tema de desalojo, que bueno, es un dolor de cabeza siempre. A ver, ahora, hablar de posesiones también tenemos que tener en cuenta que existen medios de defensa de la posesión. Existen medios de defensa por medio de la defensa posesoria, tienes los interdictos, tienes el desalojo, la acción de reivindicación. El mejor derecho de propiedad no, porque discutes los títulos. En cambio, en este tipo de pretensiones es donde el titular del derecho va a pedir recobrar la posesión para hacerla disfrute de sí mismo. Entonces, uno de las instituciones de posesión que tenemos es la defensa posesoria. La defensa posesoria es un mecanismo extrajudicial. Yo en realidad cuestiono mucho la defensa posesoria. ¿Por qué? Porque la ejecución de la defensa posesoria o está muy vinculada a la ejecución administrativa policial que existe. Vamos a leer un poco lo que nos dice el artículo 920. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien recobrado, si fuese desposeído. La acción se realiza entre los 15 días siguientes a tomar conocimiento de la posesión. Les hago una pregunta. ¿Bajo qué medio de prueba se puede utilizar
para decirle al policía, porque esta es una acción netamente con la policía, decirle a la policía, oye policía, acabo de tomar conocimiento hace menos de 15 días que se han metido en mi propiedad. Entonces, en estos actos, en estos procedimientos, tú tienes que cumplir con este requisito y ponerle en conocimiento al policía y decirle, oye, mira, acabo de tomar conocimiento hace 15 días, este es mi mejor medio de prueba. No sé, estoy en Cañete, la propiedad que hay en Cañete, he estado en Lima, acabo de llegar de Lima hace 2 días o hace un día, y he tomado conocimiento recién hoy que se encuentran en mi propiedad. He tomado conocimiento dentro de los 15 días. Perfecto, he tomado conocimiento dentro de los 15 días. ¿Y cuál puede ser tu mejor medio de prueba idóneo? Tus pasajes de avión, tus boletos de avión. Tus boletos de avión van a acreditar, o tus boletos de transporte, van a acreditar de que tú has llegado recién hace un día. Has tomado conocimiento para ejercer la defensa posesoria dentro de los 15 días, que es el plazo operativo que te pone la norma. Habla también de abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Cuando habla de esta situación, lo que no quiere dar a entender la norma es que tú, por más que consideres que te han afectado tu posesión, tú no puedes ir contra la persona que te ha quitado la posesión y meterle un balazo, agarrarlo a palos o cualquier otra acción fuera de las vías justificadas. Lo que tienes que hacer siempre es cumplir un procedimiento administrativo donde te vas a personar a la policía y tienes que decirle a la policía, ¿sabes qué? Tomó conocimiento recién, toma los medios de prueba para que el área legal de la policía analice esta situación. Y después de analizada, te emita una resolución o te emita una disposición donde la policía toma conocimiento de los fundamentos del área legal que declara fundado o permisivo tu defensa posesoria y va a ir a la propiedad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, que existe un procedimiento administrativo donde tú en la práctica tienes que apersonarte a la policía. No puedes ir por las vías de hecho, sacarlos a palos o meterle un balazo o perseguirlo a balazos. No, no puedes. ¿Por qué? Porque es una acción irregular. Por más que el ingreso de esta persona de la propiedad sea irregular, tienes que cumplir todo con el procedimiento. ¿Por qué? Porque inclusive puedes meterte en un problema penal. Entonces hay que mantenernos fuera de esa línea. ¿Quiénes pueden ejercer la defensa posesoria? Puede ejercerlo el propietario que no tiene edificación o se encuentre esta edificación en proceso. ¿Contra quién no procede la defensa posesoria? En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. Mire, lo que sucede es que en teoría suena muy bonito. En teoría estamos diciendo que si existe una persona que está en posesión, por más que hayas tomado conocimiento hace 15 días, pero esta persona que está en posesión tiene más de 10 años, ha adquirido por prescripción, por tanto no lo podríamos sacar. En la teoría suena muy bien. Lo que sucede es que en la práctica no pasa eso. Particularmente yo he ejercido defensa sobre unas personas a quienes tenían en la propiedad más de 15 años, llegó un titular registral, fue a la policía y le dijo, he tomado conocimiento hace menos de 15 días y la policía fue y lo sacó a mis patrocinados. Yo tomé conocimiento de esta situación cuando mis patrocinados lo estaban sacando de la propiedad. Entonces, en ese momento mis patrocinados me dicen, oh, doctor, mire, nosotros tenemos 15 años aquí, tenemos recibo de luz, tenemos recibo de agua a nuestro nombre, tenemos una diversidad de documentos. En ese momento, en el pleno desalojo, es imposible decirle al comandante, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo los documentos que acreditan que están más de 10 años, se adquieren por prescripción. Los policías en ese momento no analizan absolutamente nada. No analizan absolutamente nada, únicamente lo que hacen es ejecutan la decisión que es motivada, en cierto extremo motivada, por el área legal de la policía. El área legal de la policía lo que dice es, al encontrar los elementos suficientes, otorga la defensa posesoria extrajudicial y ordena el desalojo. Pero existe un percance al derecho a la defensa en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque nunca se le notifica al poseedor. Sí, doctor, pero ¿cómo se le va a notificar al poseedor si el poseedor puede ser un usurpador? Sí, existen excepciones donde estas personas ingresan de manera irregular a la propiedad y merecen sacarlo, yo no digo lo contrario. Pero ¿qué pasa en los casos cuando las personas tienen más de 10 años en la propiedad? Entonces, esos casos son casos particulares. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una defensa posesoria de manera irregular. La defensa posesoria tiene que ser siempre dentro de los límites normativos. Y los límites normativos nos señalan de que si existe una tercera persona
en posesión por más de 10 años, quien ha adquirido por prescripción y es un derecho declarativo, no puede ordenarse el desalojo. Pero lamentablemente, y lo digo yo porque yo he pasado, no procede eso en los hechos reales. En los hechos reales la policía va, si se hay una propiedad, lo que se rompe la puerta, se saca a las personas que se encuentran en la propiedad y sacan absolutamente todo. Es tanto o similar a un desalojo. Lamentablemente la policía hace estos actos dentro del procedimiento. La Policía Nacional del Perú, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del artículo bajo responsabilidad. Este extremo bajo responsabilidad motivó, en este caso a mi persona, a iniciar acciones contra la policía. ¿Por qué? Porque la policía lo que hizo no es ejercer defensa posesoria. Lo que hizo la policía, o puede hacer la policía en casos excepcionales, no siempre, es, si encuentra una persona en la propiedad y la persona que está en la propiedad ya ha adquirido por prescripción, ya ostenta prescripción, la policía lo que hace es igual sacarlo. Entonces, este capítulo que precisa bajo responsabilidad motiva que puedan interponer una denuncia por usurpación al que pidió la defensa posesoria e inclusive a la policía o a los altos mandos que hayan acudido al desalojo. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que lo que se habla en la teoría no siempre se cumple en la práctica. En la práctica la policía no te notifica, no te pide descargos, no te pide, confírmame si estás en la propiedad tantos años. No, la policía únicamente ejecuta. Lo lamentable es que, tengo que decirlo lamentablemente, lo lamentable dentro de la práctica es que la policía tiene un área de asesoría legal que solamente analiza ciertos extremos. No se toma la minuciosidad como sucede en el juzgado, que es parte del juzgado, lógicamente, notamos la diferencia, pero el área legal, quien va a ejercer o va a merituar o va a motivar la defensa posesoria, no analiza todos los medios de prueba, analiza lo que considere. Y eso es un arma de doble filo, porque el análisis de los medios probatorios no es íntegro, no es íntegro. O sea, si analizaran los medios probatorios de manera íntegra, tal vez podría advertir en algún momento de que sí puede proceder una defensa posesoria o no. Muchas veces sus análisis son estrictamente subjetivos. No analizan si hay una posesión efectiva, no analizan el efectos que puede tener contra la propiedad, no analizan los daños, no analizan una eventual situación de denuncia por una usurpación. Esos son los puntos lamentables que tiene esta ejecución de defensa posesoria. Pero también, como existen situaciones lamentables de defensa posesoria, existen también la defensa posesoria válida, donde encontramos usurpadores, encontramos a personas de manera irregular que ingresan a la propiedad, y lo que tienes que hacer es ejercer defensa. Tienes que presentar tus documentos, tiene que tomar conocimiento de la policía, y cuando están estas personas, sí, irregularmente ingresando de manera ilegítima, debe proceder la defensa posesoria de manera válida, pero este análisis de la policía tiene que ser muy, muy minucioso. Es uno de los, ¿cómo decirlo? De las debilidades que tiene esta defensa posesoria, porque siempre tiene que ser analizado por la policía. Respeto mucho el trabajo de nuestros amigos de la policía, pero lamentablemente deja ciertos puntos que no siempre se cumplen o no siempre se están dentro de la línea normativa. Ahora, en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario inmueble, salvo lo que ya prevé la prescripción, regulada en el artículo 950. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo van a saber? Es un cuestionamiento a la norma. ¿Cómo van a saber si la persona que está en posesión ya adquirió por prescripción, de acuerdo al artículo 950 del Código Civil, si no le corres traslado, si la persona que está en la posesión no te muestra los medios de prueba? Entonces, ¿cómo puede la norma decir, no procede la defensa posesoria salvo que haya operado la prescripción adquisitiva? Entonces, hay que tener mucho en cuenta estos matices. ¿Ya, amigos? Como le venía diciendo, la posesión tiene distintos mecanismos de defensa. Tenemos el mecanismo de defensa como defensa posesoria, el mecanismo de defensa como interdicto de recobrado de propiedad. El interdicto es una situación legal donde el titular de un derecho, el titular de la posesión, no de la propiedad, porque aquí no hay discusión de la propiedad, el titular de la posesión le pone en conocimiento al juez de alguna perturbación o afectación que está teniendo sobre la posesión de manera directa. Esta afectación que tiene se la pone en conocimiento donde por medio del proceso sumarísimo se va a determinar, se va a hacer la constatación correspondiente y se va a determinar finalmente si procede el interdicto o no.
Los requisitos que deben sustentarse en el proceso o en la demanda son acreditarse de manera indubitable la posesión. Esta posesión tiene un plazo de extintivo, entonces el interdicto de recobrar o retener siempre tiene que plantearse dentro del año, siempre, necesariamente. Cuando se afecta la posesión o haya sido despojado de ella. Como le venía diciendo, hablar de interdictos o hablar de todos estos mecanismos de defensa de posesión implica necesariamente tener un punto importante. ¿Cuál es el único punto importante? Ejercer defensa o tener la defensa de la posesión de la propiedad. La posesión de la propiedad es lo único que se va a discutir en estas situaciones. Él nos dice la jurisprudencia en relación al interdicto de recobrar o de retener. En los procesos de interdicto de recobrar no se discute el derecho a la propiedad, como les venía diciendo, sino el despojo generado por los actos del demandado respecto de la posesión que ejercía sobre el predio el demandante. Analizan estrictamente la posesión y analizan esa afectación, ese despojo, esa acción irregular, hasta incluso ilegal, que realiza el demandado, afectando directamente al demandante, pero sobre la posesión, siempre sobre la posesión del inmueble. Continuamos. Por lo que si se prueba que el actor se encontraba en posesión del predio al momento del despojo, en este caso el demandante, si se logra acreditar que el demandante estaba en posesión al momento del despojo y fue desposeído por la parte demandada, encontraremos una demanda que debe ser declarada estimada o fundada. Entonces, lo que nos dice este último extremo es que tenemos que acreditar que sí o sí ha habido una afectación a la posesión y que al momento de despojo de la afectación el demandante se encontraba en posesión efectiva o una situación directa y relación de hecho con el bien inmueble. Si es así, perfecto, esta demanda va a ser declarada fundada, pero también hay que acreditar que fue desposeída por la parte demandada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Miguel Arámbulo demanda un interdicto de recobrar a Juan Pichilingue, pero Juan Pichilingue nunca estuvo en la posesión o él no motivó ninguna desposesión del bien. Entonces, tenemos que establecer válidamente esa relación procesal jurídica. Entonces, tenemos que demandar de manera válida a quien nos ha desposeído, a quien ha afectado esa posesión. ¿Entiendes? Eso es uno de los requisitos indispensables para interponer ese tipo de interdictos, ese tipo de acciones judiciales. Ahora, como le venía diciendo, otro de los mecanismos de defensa de la propiedad, de la posesión, ya hablamos de la defensa posesoria, ya hablamos de los interdictos y tenemos de los desalojos. Para hablar de desalojo tenemos que hablar estrictamente de un poseedor precario. Como le venía diciendo al principio, hablar del poseedor precario es hablar necesariamente, o sí, hablar de un poseedor o un tercero con título fenecido o un poseedor sin título. No existe otra opción. Únicamente esas dos opciones. O no tiene título, o el título que tenía ha quedado resuelto sin efecto. Eso es hablar de poseedor precario, y hablar de poseedor precario necesariamente nos vincula a hablar de un desalojo. ¿Cuáles son los requisitos que nos exige la norma por desalojo? Contar con el título que especifica o justifique la posesión. Ahora, en el proceso de desalojo no demanda el propietario. No necesariamente, la norma no exige que demande el propietario. Exige que demanda aquella persona con un título suficiente que le permita ejercer defensa sobre esa posesión. Por ejemplo, si Miguel Arámbulo le arrienda la propiedad a Juanito, y Juanito subarrienda la propiedad a Luchito, entonces Juanito tiene ese título suficiente, que es el contrato de arrendamiento que tiene con Miguel Arámbulo. Miguel Arámbulo, Juanito, entonces ese título que tiene este tercero le permite ejercer defensa de la posesión contra aquella persona que se mantiene la propiedad sin título con título fenecido. Entonces a lo que voy es que no únicamente el propietario puede interponer la demanda de desalojo, lo puede interponer cualquier tercero que tenga un derecho suficiente para requerir la recuperación de la posesión. El título puede ser un documento o algún derecho. Ahora, cuando hablamos de título, podríamos hablar de aquella formalidad, o no necesariamente de aquel documento, podemos hablar también de un derecho expectaticio. Por ejemplo, tenemos un documento, un título válido, un contrato de compra-venta, o una inscripción en registros públicos. Son válidamente títulos. Pero también podríamos hablar de que la propiedad le pertenece a mi padre y yo, por medio de una asociación intestada, ya me he hecho propietario. Entonces, ¿cuál puede ser el documento sustentatorio, muy al margen del título de la propiedad de mi padre, que me permita a mí tener legitimidad para interponer un proceso de desalojo? Aunque parezca extraño y un poco llamativo, el documento que va a ayudar
a ejercer la demanda de desalojo va a ser mi sucesión, mi testado, mi testamento. Ese documento va a ser el título, ese documento va a ser ese documento idóneo que me va a permitir interponer la demanda de desalojo. Entonces, cuando hablamos de título, no solamente hablamos de documento, hablamos también de aquel derecho que le permita al titular de la acción de manera legitimada interponer la demanda. En los procesos de desalojo no puede haber operado la prescripción. Ahora, tenemos el último pleno civil y procesal civil, donde nos habla del tema de reivindicación que va muy relacionado con el proceso de desalojo. Ya se ha dicho y se ha analizado en mucha jurisprudencia que puede interponerse la demanda de desalojo, pero como mecanismo de defensa, el demandado puede alegar una prescripción, puede alegar que ha ostentado u ostenta prescripción. Entonces, esto le permite a este demandado que puede ejercer defensa señalando, ¿sabe qué, señor juez? Perfecto, el demandante es el titular registral, no hay problema, yo no me opongo a esa situación, no puedo cuestionarla porque es un título es más un título público. Pero, ¿qué sucede? El demandante puede ser muy propietario, pero frente a su propiedad, a mi posesión, al ser mi posesión la prescripción declarativa, y mi derecho prescribiente es superior a su derecho de propiedad. Entonces, la demanda de desalojo procede en tanto y en cuanto no exista un poseedor que haya adquirido la prescripción. Porque si existió o existe algún poseedor que ha adquirido por prescripción, ese puede ser el sustento suficiente para que la demanda pueda ser desestimada. Y particularmente yo le comento que yo he llevado procesos judiciales donde mi defensa, siempre defensa férrea, ha sido decir, perfecto, señor juez, yo reconozco de que existe un título, no reconozco de que existe un propietario o que él es el propietario. Reconozco que existe un título del demandante, pero yo en calidad de demandado tengo un mejor derecho. ¿Por qué? Porque en cumplimiento de los requisitos prescriptorios yo he adquirido un derecho superior. Por tanto, mi mecanismo de defensa es ostentar prescripción, por tanto, no procede el desalojo. Yo particularmente he utilizado esos fundamentos, esta estrategia. Otro requisito es que puede demandar a aquella persona que justifica el derecho superior, justo como le venía diciendo en el primer punto. Puede demandar a aquella persona que justifique un derecho, aquella persona que tenga una claridad o un dominio, no necesariamente el propietario, puede ser cualquier persona que tenga esta permisividad legal que puede motivar a que tú demandes y puedas recuperar la posesión. Ahora, dentro del proceso de desalojo, tal como ustedes lo deben conocer mejor que yo, siempre tiene que interponerse en la demanda, en la práctica, lo que se hace es interponer en la demanda contra el poseedor y contra aquel tercero que se encuentra en la posesión. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si nosotros vamos al realizar el lanzamiento de la propiedad y nos encontramos contra un tercero? Ahora, ¿qué puede pasar? Y ya ha pasado. Ingresamos, vamos a la propiedad, vamos a hacer el lanzamiento, y en el pleno lanzamiento aparece una persona y dice, oye, a mí no me has notificado. Entonces, inclusive esta persona puede interponer un interdicto de retener sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque no ha sido pasible en el proceso judicial y puede mantenerse en la propiedad. Entonces, este es un tema muy importante, notificar a los demandados de manera válida y también vincular a aquel tercero que se encuentra en la propiedad, ¿no? Ahora, yo lo que siempre trato de recomendar es ofrecer como medio de prueba una inspección judicial en el proceso de desalojo. ¿Por qué? Porque va a motivar de que pues vaya y verifique la propiedad, verifique si realmente el demandado se encuentra en el bien o quién está en la propiedad. ¿Para qué? Para crear en el juez una convicción de que está demandando bien, está demandando de manera válida. Porque si después aparece un tercero, pero ya hiciste la inspección, lo que vas a crear en el juez es seguridad. ¿Para qué? Para que el juez pueda estimar la demanda, ordenar el lanzamiento y no exista situación o impedimento que te permita o que te impida que recuperar la posesión de la propiedad. La acción siempre tiene que plantearse contra el poseedor. Siempre, siempre, siempre tiene que plantearse contra el poseedor. Nunca vayan a hacerlo, ya mejor, ustedes mejor que yo lo conocen. Nunca cabe la posibilidad de plantear una acción de desalojo en contra de un titular o una persona que no se encuentra en posesión. Siempre tiene que ser contra el poseedor. Puede ser el poseedor con algún título, tal vez con algún título que motive que él se mantenga en la posesión, o puede ser contra cualquier persona que no tenga ningún título como mantener en la posesión. Ahora, si hablamos de desalojo, para hablar de desalojo tenemos que tener la plena y total seguridad
de que la persona que se encuentra en la propiedad no tiene un título. Eso es indispensable, porque si hablamos de que estamos llevando un proceso con una persona que tiene un título aparente, entonces, de hecho, que la demanda va a ser desestimada. Ahora, me dirán, ¿cómo llego a ese punto? ¿Cómo sé si realmente la persona que estoy notificando es la poseedora? Llámala a conciliar. Por eso existe el sistema de conciliación. Si bien es cierto, la ley de conciliación permite evitar la sobrecarga judicial, pero también en la práctica te permite una cosa, conocer quién es realmente el poseedor. Porque si yo mando una carta notarial a la propiedad X y no me contestan, pero si la misma propiedad X yo solicito notificar a Juanito, quien yo presumo que está en la posesión, lo que va a pasar es que Juanito tiene que aparecer en el proceso o aparecer en la conciliación, perdón. Al aparecer en la conciliación, lo que va a motivar es que Juanito va a tener conocimiento de quién está en el bien. Entonces, esta situación es súper importante. La acción tiene que plantearse siempre contra el poseedor. Ahora, ¿qué nos dice la jurisprudencia? El desalojo es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y el goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece un título para ello, ya sea por tener una obligación exigible de restituir o por revestir de carácter de simple incluso. Solo implica la invocación por parte del actor de un derecho personal a exigir la restitución del bien, de manera que no puede discutirse en esta controversia la decisión respecto al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes. Hablar del proceso de desalojo es hablar estrictamente del derecho a la posesión. No cabe la posibilidad que en un proceso de desalojo yo pretenda discutir los títulos. No cabe en el proceso. En el proceso de desalojo existe el demandante con un derecho, existe el demandado sin título o con título fenecido. No cabe la posibilidad que en esta acción judicial empecemos a discutir si existe o no existe un título de propiedad del demandado. Y si este título de propiedad del demandado es mejor que el título del demandante. Únicamente te puede servir esta situación cuando opera prescripción. Pero si has operado prescripción y fundamentos, entonces ya tienes un derecho, ya tienes un título. Si bien es cierto por materializarse, es una situación declarativa, pero ya tienes un mecanismo de defensa en la propiedad. Eso fue hablar de la reivindicación. Entonces, ya hablamos de la defensa posesoria, ya hablamos del interdicto, ya hablamos del desalojo y ahora vamos a hablar de la reivindicación. La reivindicación o la acción reivindicatoria es una facultad inherente a los derechos de propiedad. Si tú tienes propiedad, puedes usar, disfrutar, disponer e inclusive reivindicar. Entonces, la reivindicación es una facultad inherente al derecho de propiedad. ¿Qué nos dice el artículo 927? El artículo 927 tiene dos premisas. La primera, que la acción reivindicatoria es imprescriptible. No cabe la posibilidad de señalar de que la acción de reivindicación prescribe. Esto va mucho de la mano de los abandonos del proceso. Si yo interpongo una demanda, una acción reivindicatoria, yo no puedo decir, porque la jurisprudencia me respalda en esta situación, yo no puedo decir si interpongo una demanda de reivindicación que el proceso cae en abandono por más inacción de las partes, porque sabemos que los procesos judiciales tienen que estar siempre motivados por partes. Entonces, no cabe la posibilidad de decir que la acción reivindicatoria puede caer en abandono, que un proceso de desalojo, un proceso de reivindicación puede caer en abandono. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando es recuperar la posesión. Y como recuperar la posesión implica proteger la esfera de la propiedad reconocido constitucionalmente, no podemos dejar de proteger o de cuidar ese derecho dentro de un proceso judicial. Por tanto, la acción reivindicatoria es imprescriptible y dentro de los esquemas procesales la acción reivindicatoria no puede caer en abandono. Le digo, esto está respaldado estrictamente por los presidentes judiciales. La Corte Suprema lo ha señalado. Ahora, otra premisa del artículo 927 es que no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Les he venido diciendo, y yo soy un férreo defensor de la prescripción, no procede ninguna acción reivindicatoria contra aquel titular diligente, cuidadoso, aquel poseedor que se ha esmerado y preocupado por mantener la posesión. Entonces, si existe un titular o un propietario, llamémosle así, un propietario, que es un propietario descuidado, negligente, y existe un poseedor diligente, de hecho que este poseedor diligente el Estado va a protegerlo. ¿Por qué? Porque está haciendo una explotación a la propiedad, una explotación, existe explotación económica. Por tanto, esa acción reivindicatoria del titular no va a proceder contra aquel que adquirió el bien por prescripción.
No procede ninguna acción de reivindicación contra aquel que ha adquirido por prescripción. La acción reivindicatoria es una acción de recuperación de la posesión que realiza el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, que tiene calidad declarativa y de condena. Ahora, esto es lógico, ¿no? Porque si sabemos que existe una persona en la propiedad y yo voy a demandarlo por reivindicación, de hecho que esta persona tiene que mantenerse en la posesión. Por eso justamente le decía, uno de los requisitos necesarios para la acción reivindicatoria, que engloba también el proceso de desalojo, es demandar a la persona que se encuentra en posesión. Y lo confirmamos en estos momentos. La acción de reivindicación o recuperación de la posesión se realiza por el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, que tiene calidad declarativa y de condena. ¿Por qué declarativa? Porque el juzgado finalmente va a declarar a una persona propietaria, o bueno, va a declarar a una persona ganadora, le va a decir, tienes derecho a que se te reivindique la posesión. Tiene una calidad declarativa y tiene una calidad de condena en contra del demandado, porque este demandado lo que va a terminar es, si bien retirándose de la propiedad o bien lanzado. Entonces, al tener la calidad declarativa y de condena, existe una persona que va a hacerse de la posesión y se le va a determinar propietario, no, ganador de esta acción judicial, y tiene esta acción de condena que va a llevar a que el poseedor tenga que retirarse sí o sí de la propiedad, de manera tal vez bajo buenos términos o bajo acciones de fuerza, como son el lanzamiento. La acción reivindicatoria busca recuperar la posesión, el mismo que ejerce un atributo al derecho de la propiedad. Justo como le venía diciendo hace unos minutos, la posesión y la acción reivindicatoria es un atributo inherente al derecho de la propiedad, y dentro de ellos encontramos el poder de uso, de disfrute, de disposición, de reivindicación sobre el bien. Dentro de los requisitos tenemos que lo solicite el demandante con un título suficiente. El demandado no debe tener título que justifique mantenerse en la propiedad. El demandado debe estar en la posesión. Tenemos que tener una identificación plena de la propiedad. Esa es una situación de mucho cuestionamiento. Yo siempre trato de agarrar por ese extremo cuando ejerzo defensas en reivindicaciones. Es muy importante, es demasiado importante identificar el bien. Por ejemplo, si tú dices que tienes una propiedad, que quieres ejercer defensa o te pones una acción reivindicatoria sobre una propiedad ubicada en 28 de julio, número 150, pero al momento de que tú estás notificando, y es más, inclusive al momento de ejercer defensa o contestar la demanda, tú puedes decirle, señor juez, aquí no estamos hablando de una propiedad ubicada en 18 de julio, número 150. Esta es la propiedad 151. O sea, una mínima situación implica que hay una falta de identificación de la propiedad. También, por ejemplo, si te demanda por reivindicación y tú quieres ejercer defensa, haces una búsqueda catastral y confirmas si ese propietario, pongamos una situación que es un propietario registral, si ese propietario registral está pidiendo el desalojo sobre una propiedad que yo vengo posesionando. Y eso lo va a determinar la búsqueda catastral, porque si la búsqueda catastral, en la búsqueda catastral determina que la partida que obtienes de la búsqueda no coincide con la partida que alega el demandante ser propietario, hay falta de identificación de la propiedad. Asimismo, tienes que ver en la identificación de la propiedad, tienes que tener en cuenta el área, tienes que tener en cuenta el perímetro, colindancias, inclusive coordenadas, ubicación, metrajes más aproximados a la esquina. Entonces, son temas técnicos, estrictamente técnicos, que muchas veces te ayudan para ejercer defensa o también para interponer de manera válida tu demanda de reivindicación. Tiene que existir una identificación plena. Tal como lo dice el artículo 927, la naturaleza es imprescriptible. No cabe la posibilidad de hablar de que la acción ha prescrito. No cabe hablar de que dentro de un proceso judicial estamos hablando de un abandono del proceso. Eso no opera dentro de las acciones reivindicatorias. Finalmente no opera contra quien adquirió por prescripción. Ese es un tema que venimos hablando, tocando ya en varios puntos. Ya. La reivindicación y la jurisprudencia. ¿Qué nos dice la jurisprudencia en relación a la reivindicación? La procedencia de la acción reivindicatoria se define por la concurrencia de los siguientes elementos. Uno, que lo ejercita el propietario que no tiene posesión del bien. El propietario que quiere recuperar la posesión. Siempre tiene que ser ese propietario. Que esté destinada a recuperar el bien, más no el derecho de propiedad. De hecho, que no podemos hablar de un derecho de propiedad porque lo que buscan en la acción reivindicatoria es recuperar la posesión. Busca recuperar y hacerte para sí de la posesión. No podemos hablar de una discusión estrictamente del derecho de propiedad, sino podemos hablar de una discusión del derecho estrictamente de la posesión.
3, el bien esté poseído por otro que no sea el dueño. No puedes pedir una reivindicación contra un propietario. Que sea el bien una cosa determinada, identificación de la propiedad. Todo lo que nos dice la jurisprudencia, lo que hemos venido hablando, que tiene que existir un propietario, que tiene que existir un titular del derecho de la propiedad con legitimación suficiente, que debe existir un poseedor con un título, tal vez con un título o sin un título, pero que ese título sea menor al derecho que tiene el demandante, que el bien esté poseído por otra persona que no sea el dueño y que sea una cosa determinada, identificación de la propiedad. Amigos, si hablamos de reivindicación, sobre todo de reivindicación, no tanto en el desalojo, tenemos que hablar necesariamente de identificación de la propiedad. Tenemos que ofrecer siempre planos perimétricos, memoria descriptiva, identificar tal vez un certificado catastral. Siempre tenemos que identificar plenamente la propiedad porque ese es uno de los talones de Aquiles de estos procesos. Si te cuestionan ¿cómo es? La determinación de la cosa o la identificación de la propiedad, vas a tenerlo muy difícil dentro del proceso judicial. Inclusive con inspecciones judiciales puedes matar todo esto. Ahora, vamos a tocar el segundo punto. Hablar como dije al inicio, hablar de posesión siempre nos va a llevar a hablar de la prescripción adquisitiva de dominio. Cuando hablamos de la prescripción adquisitiva de dominio, cuando hablamos de un derecho de adquisición, la prescripción adquisitiva de dominio no es otra cosa que el derecho de adquirir una propiedad que sea emanada por el Estado. El Estado te dice, sabes que tú en cumplimiento de tus requisitos posesorios y tu conducta idónea, correcta y adecuada, puedes hacerte para sí la propiedad. ¿Y cómo se le llama a esto en términos técnicos legales? Prescripción adquisitiva de dominio. Así se le llama a estas situaciones. Entonces, el Código Civil, en realidad el Código se señala en poquísimos artículos o habla en poquísimos artículos de la propiedad, perdón, de la prescripción adquisitiva de dominio. Uno de ellos es el artículo 950, perdón. ¿Qué nos dice el 950? La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Cuando hablamos de la propiedad y la adquisición, y hablamos estrictamente de la posesión, hablamos de una posesión continua, pacífica y pública. A estos tres, tal como lo señala Alan Pasco, hablamos de una posesión calificada. Una posesión calificada, una posesión idónea, una posesión coherente con los hechos reales. Hablar de una posesión, por ejemplo, continua es hablar de una posesión dentro de la continuidad, dentro de la permanencia en la propiedad. Ahora, hay un temita en el tema de la continuidad cuando hablamos de suma de plazos posesorios por sucesiones para llegar a prescripción. Pero mientras no sea ese tema o esa situación, hablar de la prescripción adquisitiva por una continuidad es hablar estrictamente de mantenerse en la posesión, de estar en la posesión, hacer la suya, gozar de la posesión. Hablamos de una posesión continua. Una posesión pacífica es hablar estrictamente de una posesión pacífica, es hablar de una posesión sin conflictos naturales ni judiciales. Y hablar de una posesión pública es hablar de aquella posesión ostentosa, es hablar de aquella posesión que puede ser visualizada por todos. Oye, mi vecino sabe que yo soy el propietario. Entonces es una posesión pública. Oye, el señor que viene a dejarme, no sé, el diario todos los días, el periódico, sabe que yo vivo acá, sabe que yo soy propietario. Es una posesión pública. Me voy a la municipalidad y presento un trámite administrativo y señalo cuál es mi dirección. Es una posesión pública. Yo publicito, muestro a todos que yo soy el propietario. Ahora, hablar de estas tres posiciones es hablar de una posición calificada, una posición idónea, que la norma exige probar en el proceso de prescripción. He visto muchos procesos de prescripciones donde me ha tocado defender, en este caso parte demandada, que no desarrollan muy bien o no simplemente no la desarrollan, únicamente lo mencionan. Es necesario, amigos, que si vamos a plantear un proceso de prescripción, desarrollar punto por punto. Desarrollar cuándo o qué actos he realizado sobre una posesión continua. ¿Qué actos he realizado sobre una posesión pacífica? ¿Qué actos he realizado sobre una posesión pública? Es necesario, dentro de la demanda, desarrollar uno por uno. Es necesario desarrollar uno por uno, sustentarlo, motivarlo, poner la base legal, poner la base jurisprudencial y doctrinaria. Yo considero de que es necesario en toda demanda interponer, precisar todos esos puntos. ¿Por qué? Porque eso va a ser o va a generar una convicción en el juez de que tu demanda es una demanda buena y está parada no solamente por la base normativa, sino por los fundamentos fácticos. Y estos fundamentos fácticos tienen
tiene que estar relacionado con la norma de manera lógica, tiene que estar relacionada con la jurisprudencia que te ampara y tiene que estar relacionada con la doctrina que te va a permitir llegar a una prescripción. Ahora, hablar de prescripción, tal como dice 950, de las posesiones, y también hablar de conducta, la conducta como propietario durante 10 años, la conducta como propietario. Si tú ingresas a una propiedad, no puedes ingresar a una propiedad alegando que eres, o ostentas prescripción, no puedes señalar que ostentas la prescripción por haber ingresado a la propiedad en calidad arrendataria, de tenedor, haber ingresado a la propiedad en calidad de una posesión cedida de manera temporal, no. Tú siempre, si tú quieres demandar prescripción, siempre tienes que decir o ostentar una prescripción o una conducta de propietario, no una conducta de arrendatario. Tal como lo señalamos o se precisa en el segundo pleno casatorio. ¿Por qué el demandante pierde la demanda de prescripción y se sustenta dentro del análisis? Porque esta persona en un determinado momento señaló de que era arrendatario. En otro proceso, si no me equivoco, eh, en un tema de rectificación de áreas, este demandante precisó que era el arrendatario. Entonces, si tú dices que eres arrendatario, ya no tienes una conducta de propietario, porque hay una persona que ejerce dominio sobre esa propiedad. Por tanto, si tú quieres interponer una demanda de prescripción, no puedes alegar en ningún momento que existe o que tu situación en la propiedad está relacionada a alguien superior. No puedes decir que ostentas prescripción si ejerces posesión inmediata. Hay una persona que te arrienda la propiedad. No. Si tú quieres sostener prescripción o quieres demandar prescripción, siempre tienes que precisar que tu calidad es de propietario. Tu conducta es como propietario siempre. Y tu prescripción, existe dos tipos de prescripciones, como señala la última parte del 950. La prescripción puede ser durante 10 años o se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Ahora, existen muchas ocasiones en las que hay personas, y en realidad pocos procesos judiciales por buena fe y justo título, por 5 años. Tienes que sustentar y desarrollar tu posesión continua, pacífica y pública. Si adquieres o vas a un proceso judicial por 5 años, una ordinaria o corta, como se le llama, no puedes decir únicamente, tengo justo título y tengo buena fe. Ya, pero ¿dónde queda tu posición pacífica, pública, continua y tu conducta de propietario? Si tú quieres a obtener este derecho por 5 años, tienes que acumular todo, sustentar todo, no solamente tu justo título y tu buena fe. ¿Por qué? Porque al final tu justo título lo vas a acreditar con el documento y la buena fe por tu buena conducta. Pero ¿dónde quedan las situaciones posesorias? ¿Dónde te queda tu conducta posesoria, tu posesión calificada, tu conducta o tu animus domini como propietario? Entonces es necesario la demanda de prescripción adquisitiva corta, también tus posesiones. ¿Qué nos dice el 952? La declaración judicial de prescripción adquisitiva. Quien adquiere por prescripción adquisitiva, debe hablar un juicio para que se le declare propietario. La sentencia que activa la petición del título para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Lo que nos dice básicamente este artículo 952 es que tú tienes que interponer una acción judicial. Ahora, una cosa es que te declaren o publiciten que ya eres propietario y otra cosa es haber adquirido el derecho. A ver, amigos, cuando hablamos de prescripción adquisitiva hay dos puntos. Uno, que tú tienes un derecho adquirido en virtud de la teoría de derechos adquiridos reconocido constitucionalmente, donde tú en un plazo determinado, del día 1 al año 10, ya adquiriste tu prescripción, ya hiciste para sí tu prescripción. Entonces, lo que tú haces es ir al proceso judicial para que el juez, por medio de una sentencia judicial, ¿cómo decirlo? Publicite, precise, no te haces propietario con la sentencia, no. Lo que hace la sentencia es motivadamente precisa de que tú ya eres propietario, pero el derecho adquirido es un derecho que no lo tienes, solamente el cumplimiento del plazo y los requisitos. Lógicamente que cuando demandas prescripción adquisitiva de dominio, lo que vas a buscar es una inscripción en registros públicos. Y por eso dentro de tus pretensiones siempre tiene que estar como pretensión principal que se declare fundada la demanda de prescripción. Como pretensión accesoria que se inscriba como primera pretensión accesoria derivada de la pretensión principal,
que se te inscriba, claro, que se remitan piezas procesales a registros públicos. Como segunda pretensión accesoria de la principal, es que se cancele la partida del antiguo dueño. O si estás en una partida matriz, que se te independice de la propiedad. Entonces, justamente, el 952 va relacionado, yo considero yo, con las pretensiones que vas a plantear dentro del proceso judicial. Ahora, hablar de prescripción adquisitiva de dominio no es hablar estrictamente de una prescripción judicial o la única forma para adquirir por prescripción es una acción judicial. Tenemos una acción administrativa, o FOPRI, DIREFOR, municipalidad, una acción notarial y, lógicamente, la acción judicial. Las tres tipos de vías te van a llevar estrictamente al análisis de esa posesión y en las tres vías tienes que acogerte o ofrecer los medios probatorios señalados en el artículo 505 del Código Procesal Civil y todos los requisitos, sea vía administrativa, sea vía notarial o sea vía judicial, tienes que ofrecer necesariamente los requisitos que señala el artículo 505. Hablamos de requisitos especiales dentro del proceso abreviado. Entonces, por más que te vayas a alguna vía, no vas a dejar, por ejemplo, de ofrecer tu búsqueda catastral, no vas a dejar de ofrecer tu plano perimétrico, tu memoria descriptiva o tu plano visados, que es un dolor de cabeza, planos visados. Pero no vas a dejar de ofrecer ninguno de estos documentos. Entonces, es importante e indispensable tener este punto en cuenta. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Es necesario precisar que la prescripción adquisitiva de dominio viene a ser esto lo dice Sabin, una investidura formal mediante la posesión se transforma en propiedad. Es algo más que un medio de prueba de la propiedad o un mero instrumento de servicio a la seguridad de tráfico. Es la misma identidad de la propiedad como investidura formal ligada a la posesión. Como le he venido diciendo desde el inicio de esta exposición, tú tienes la propiedad en virtud al cumplimiento de los requisitos posesorios, en virtud a una conducta posesoria idónea. Tu posesión, como lo dice Swing, investida formalmente mediante el plazo y con los requisitos y el tiempo, te lleva a obtener una propiedad. Entonces, la posesión es sumamente importante para hablar de prescripción adquisitiva. Por ello, la prescripción adquisitiva de dominio constituye una forma originaria de adquirir la propiedad de un bien, basada en la posesión del bien por un determinado lapso de tiempo, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley, lo que implicaría la conversión de la posesión continua en propiedad. Ahora, la prescripción, si bien es cierto, te lleva a una inscripción en registros públicos o a un derecho originario, pero hay ocasiones en las que nos encontramos con propietarios que adquieren la propiedad, pero lamentablemente por situaciones registrales no pueden llegar a registros públicos. Y utilizan el mecanismo judicial, notarial o administrativo con la finalidad de sanear. Si bien es cierto, adquieres o buscas la prescripción para llegar a registros públicos de manera originaria, pero también existen muchas personas que no pueden llegar a registros públicos por situaciones formales, por situaciones estrictamente del reglamento de propiedad, porque te falta algún requisito o carece de algún requisito, y lo que haces es regularizar esta formalidad por medio de la prescripción. Entonces, la prescripción te sirve de una forma para inscripción originaria o te sirve también de una forma de saneamiento de la propiedad. Eso es importante decirlo. A ver, ¿dónde quedamos? Ajá. En ese sentido, lo que sería el artículo 950, cuando dispone que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante una posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante 10 años. Esta prescripción o esta casación va vinculada o va analizado en la posesión extraordinaria o prescripción larga durante 10 años, donde nos habla de una posesión pacífica, pública, continua, durante 10 años con el cumplimiento efectivo de las posesiones calificadas. Pero estas posesiones calificadas hay que tener en cuenta que no solamente se aplica para prescripciones extraordinarias, también deben sustentarse en las prescripciones ordinarias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los requisitos de la demanda de prescripción. A ver, dentro de los requisitos hay varios temitas. Tiene que sí o sí ofrecer el DNI de los poseedores, la escritura pública de compra, venta u otro documento que acredite la titularidad de la posesión o inicio de la posesión. A ver, justo le decía hace unos minutos que la posesión la prescripción la buscas para obtener la propiedad de manera originaria o con fines de saneamiento. Por ejemplo, si tú lo haces con fines de saneamiento, tienes que ofrecer al proceso judicial la escritura pública o algún documento que acredite cómo obtuviste la propiedad. Eso es si hablamos de un proceso de prescripción con fines de saneamiento, pero si hablamos de un proceso de prescripción
Con fines originarios, tú tienes que ofrecer al juzgado el medio de prueba idóneo donde puede iniciar la contabilización del plazo prescriptorio. Por ejemplo, tú puedes haber ingresado a la propiedad de manera irregular, puedes ser un usurpador, puedes haber ingresado a la propiedad de manera poco pacífica, o tal vez no, sin pacificidad. Pero con el lapso de tiempo esta situación se calmó y te mantuviste en la propiedad. Te mantuviste en la propiedad y en la propiedad nació tu hijo. Ya, si en tu propiedad nació tu hijo, entonces, ¿qué va a pasar? Esa partida de nacimiento, que es un instrumento de carácter público, que puede ser un medio probatorio, te va a servir para decirle al juez, señor juez, mira, mi hija nació en el año 1991, ya que sé que en ese momento yo he declarado, porque soy la madre, pues el padre, yo he declarado que me encontraba viviendo en esta propiedad. Lamentablemente no tengo otro medio de prueba para acreditar el inicio del plazo concesorio, pero vamos a presumir que este medio de prueba va a ser aquel medio de prueba idóneo para iniciar el plazo prescriptorio. Entonces, a lo que te llevo es que si no tienes medio de prueba para acreditar cuándo inició tu plazo prescriptorio, porque no tienes ningún documento de compra-venta, te puede servir cualquier medio de prueba donde contabilice o donde se precise los años y la propiedad, y lógicamente tú eres el titular de esa acción, como la partida de nacimiento. Si demanda la madre de la prescripción, le puede decir al juez, en el año 91 nació mi hija, yo he declarado que en el año 91 me encontraba en la propiedad 28 de julio, número 358, por tanto, este documento o este instrumento va a ser el medio de prueba idóneo para iniciar la contabilización del plazo prescriptorio. Entonces, tienes que sí o sí ofrecer y señalar cuándo inicia tu plazo prescriptorio. Otro de los requisitos en el punto 3 tenemos el certificado de búsqueda catastral. ¿Por qué es importante? Porque en el certificado de búsqueda catastral, registros públicos te va a decir si esa propiedad se encuentra inscrita a nombre de un titular registral. Si se encuentra inscrita a nombre de un titular registral, lo que tú vas a tener que hacer es demandar a ese titular registral. Lo tienes que demandar a él, o tienes que demandar a quienes aparezcan en la partida. La búsqueda catastral también te va a permitir determinar si existe titular o no existe titular. Si no existe titular, tienes que demandar al SBN, tienes que demandar a la municipalidad, aquellos que ejercen defensa del Estado, porque presumimos que todos los bienes del Estado, todos los bienes se encuentran dentro del territorio, le pertenecen al Estado. Ahora, tenemos que ofrecer también la copia literal emitida por registros públicos de la partida. Si en la búsqueda catastral se confirma que el predio está inscrito en nombre de un tercero. ¿Qué sucede? En la práctica, por ejemplo, hago una búsqueda catastral y determino que la propiedad está inscrita en nombre de Juanito. Muchas veces la norma te dice que tienes que ofrecer los últimos 10 años. Pero, ¿qué sucede? En la práctica, en algunas ocasiones, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, te observan esa posición, te observan esa situación, y lo que te piden es la partida íntegra. Te piden la partida íntegra, y la partida íntegra muchas veces tiene un tomo, tiene fichas y tiene partida electrónica. Entonces, quizá piden la partida, no sé, yo estoy en la propiedad del año 1990 y esa partida tiene inscripción en el año 1965 o 50, porque hay propiedades con inscripciones antiguas. Entonces, lo que el juez siempre pide es no la partida de los últimos 10 años, sino la partida completa, y a veces tenemos que ingresar a sacar los tomos, tenemos que ingresar a sacar fichas, y cuando esto no resulta de mucha relevancia, si es que allí no se encuentra algún titular a notificar, es una situación que en la práctica se ve mucho, que te piden sí o sí la copia literal íntegra. En el punto 5 tenemos el plano perimétrico y la memoria descriptiva, que sí o sí tiene que ser sobre la propiedad, tiene que elaborar un ingeniero, un arquitecto. Ahora, sobre este punto yo siempre recomiendo que si vas a ingresar a un proceso judicial, tu plano perimétrico y tu memoria descriptiva lo haga un ingeniero verificador adscrito a registros públicos. ¿Por qué? Porque si lo hace cualquier ingeniero, tú vas a llevar tu proceso judicial, vas a ganar tu proceso judicial, y cuando las piezas procesales para inscribirlo en el registro de propiedad, lo que te van a decir en registros públicos es, perfecto, pero estos planos no están visados por un ingeniero verificador. Por tanto, tienes que traerme los nuevos planos. Entonces te vas a encontrar con esa pared enorme, donde te pueden observar registro público pidiéndote que tus planos que han pasado por todo el proceso judicial tengan que estar visados por un ingeniero verificador. Pueden notar lo complicado que puede ser en ese momento. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que si vas a interponer una demanda por prescripción, lo que hagas es ofrezcas tu plano perimétrico y tu memoria descriptiva avisado por un ingeniero verificador. Que lo haga un ingeniero verificador. Ve a lo seguro siempre. Siempre ve a lo seguro. A ver.
El punto 6 nos dice que uno de los requisitos importantes de la demanda de prescripción adquisitiva es el certificado o constancia de posesión de la municipalidad. Aquí hay un pequeño detalle. Lo que sucede es que este último año las municipales, distritales y las provinciales están emitiendo constancia de posesión, si no son para fines de saneamiento, como obtener el servicio del servicio básico, luz o agua. Entonces, la municipalidad ya no está otorgando este tipo de certificados o constancias. Si lo obtienen, perfecto, pueden ofrecerlo. Si no, existe un caudal enorme de medios de prueba. La declaración jurada del impuesto predial, que es netamente necesaria, ofrecer la declaración jurada. Ahora, puedes ofrecer los impuestos prediales. Yo hablo de una cosa, declaración jurada, que es el acto administrativo que te emite la municipalidad que estás inscrito. Otra cosa es ofrecer las cartillas prediales de hace, no sé, 10, 20 años. Ofrecer los impuestos prediales, otro punto importante. Para ofrecer los impuestos prediales no es una situación de manera obligatoria. Es una situación de discrecionalidad. Si el juez te quiere, te lo pide. Pero si no, no puedes ofrecerlo. No es un requisito necesario o indispensable. Hay que tener mucho en cuenta. Otro punto que hay que tener en cuenta es que sucede mucho en la práctica el error constante de decir, bueno, yo ya vengo pagando 10 años de la propiedad, por tanto, ya soy propietario. O esa situación, nombre, apellido, dirección actual, edad y ocupación. Los servicios básicos, los recibos de servicios básicos, de luz o de agua, son importantes. ¿Por qué? Porque si tú estás en una posesión efectiva sobre la propiedad, tienes que tener en cuenta que tú utilizas servicios, bien sea de luz o agua, porque al margen de las situaciones precarias que existen, pero no existe mejor elemento probatorio que ofrecer los recibos de servicios básicos, porque vas a acreditar una conducción sobre la propiedad de un beneficio directo. Estás en la propiedad, de hecho que utilizas luz, de hecho que utilizas agua, y ofrecer esos medios de prueba crean convicción, siempre crean convicción. Nombre de los colindantes y dirección exacta. Es importante notificar a los colindantes. Ahora, he leído muchas personas que dicen, pero ¿por qué notifican a los colindantes si los colindantes no tienen nada que ver? Sí es necesario notificar a los colindantes, porque al final los colindantes pueden ejercer derecho a la defensa si estás afectando tu posesión. O sea, si el juzgado quiere tener la seguridad de que no hay problemas o no hay inconvenientes con el requisito posesorio de pacificidad, debe notificar a los colindantes o permitir la notificación a los colindantes para que ellos digan si estas personas que están demandando por prescripción nunca han tenido problemas con su posesión con los colindantes, con los terceros. Entonces, es sumamente importante. Como punto 11, otros medios de pruebas. A ver, para demandar por prescripción, tú puedes ofrecer todo un caudal de medios probatorios que te pide, que te señala, perdón, medios de prueba, fotos, puedes ofrecer videos, puedes ofrecer todo tipo de medios de prueba que guarden relación siempre con la propiedad y la posesión, siempre. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú estamos en el año 2021, pero en el año 2000 tuviste un accidente donde tú fuiste el agraviado, hubo un proceso penal y en el proceso penal tú señalaste tu domicilio? Entonces puedes ir y decirle al juez, mira juez, yo he sido tan propietario o he tenido una conducta de tan propietario en una posesión pública y cuando tuve este problema en la fiscalía, tuve una disposición fiscal y precisé mi domicilio. Entonces, acredita dos situaciones. Tu posesión pública, tu conducta de propietario y que en ese determinado año, de 2010 o 2000, estuviste en posesión de esa propiedad, porque tenía que llegarte estas notificaciones a esa dirección. No es como ahora que dice la casilla electrónica, no, antes existía el domicilio postal y domicilio real. Entonces tú puedes decirle al juez, juez, en ese año yo me encontraba en la propiedad y tanto fue así que señalé esa dirección como lugar de centro de notificaciones. Entonces, a lo que quiero llegar, amigos, es que en el proceso de prescripción no solamente tienes los requisitos que te aparece el 505 del Código Procesal Civil o los requisitos especiales en los procedimientos notariales y administrativos. Lo bueno o lo interesante de los procesos judiciales es que te permite la amplitud de ofrecer todo tipo de medio probatorio que usted va a tener que analizar de manera conjunta y te permite crear convicción y credibilidad de los hechos sobre tus fundamentos fácticos. La prescripción entre copropietarios es un punto que mucho, en algunas ocasiones me preguntan, y voy a decirlo en estos momentos. Hay copropiedad, la noción de copropiedad. Hay no copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Cuando hay copropiedad, cuando, por ejemplo, estamos en una propiedad matriz,
y la propiedad matriz pertenece a 5 personas y es de 1000 metros cuadrados. Si no hay división ni partición, por tanto hay copropiedad. Y si hay copropiedad, hay derechos y acciones entre todos los copropietarios. Hay cuotas ideales o alícuotas, como le dicen algunos. Entonces, eso es hablar de una noción de copropiedad, cuando hay varias personas que son titulares del derecho real sobre una determinada propiedad. El 974 nos dice el derecho de uso del bien común. Cada propietario tiene derecho a servirse del bien común siempre que no altere el destino ni perjudique el interés de los demás. Todos los copropietarios pueden ejercer derechos sobre la propiedad siempre y cuando tu derecho o tu posesión no pueda afectar a la de tu copropietario. Por ejemplo, si tú eres copropietario y tienes un cuarto en una determinada propiedad y al lado tuyo está la propiedad de otro copropietario, no puedes realizar ocupando el predio colindante o el cuarto colindante. Entonces, el derecho de copropiedad tiene que estar muy bien relacionado con el derecho del bien común, de la protección común, de no afectación a los copropietarios. No puede perjudicar tu acción a los demás copropietarios porque eso sería una afectación, no sería un derecho, una afectación al uso del bien común. La imprescriptibilidad del derecho de partición, la acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. Algunas ocasiones hacen esta pregunta: doctor, ¿puedo prescribir a mi copropietario? Y lo único que digo es, mira, yo te puedo explicar 1000 cosas sobre copropiedad, te puedo explicar 1000 cosas sobre prescripción, pero tienes que irte necesariamente al artículo 985, donde habla de la imprescriptibilidad de la acción de partición. La acción de partición es imprescriptible y ninguno de sus copropietarios y sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. Siempre llego a esta conclusión. El 985 te dice que no puedes adquirir por prescripción las propiedades de tus copropietarios. Esa es una norma de la copropiedad y la jurisprudencia. Lo voy a dejar ahí para que puedan leerlo. La suma de plazos posesorios. Esta suma de plazos posesorios es importante porque puedes tú, inclusive, estar en la propiedad un mes y puedes adquirir por prescripción. ¿Por qué? Porque vas a hablar de la suma de plazos posesorios. Te vas a beneficiar de esa posesión de la persona que te ha trasladado, te ha derivado, te ha dado la posesión. Justo hablábamos en un inicio que la posesión puede ser originaria o derivada. Si hablamos de una posesión derivada, vamos a tener que hablar necesariamente de una posesión trasladada por otra persona, por un tercero. Esa posesión trasladada por un tercero puede ser beneficiosa para ti. ¿Por qué? Porque puedes utilizar esa posesión del tercero para hacerla tuya. Porque así como adquieres derechos, adquieres situaciones activas y situaciones pasivas. Adquieres derechos y obligaciones. Entonces, adquirir el plazo posesorio es beneficiarte. ¿Para qué? Para que de la suma de los plazos posesorios puedas tú ostentar prescripción. Por ejemplo, si una determinada propiedad ubicada en 28 de julio 350 le pertenecía a persona A 5 años, a persona B 4 años, a persona C 11 meses y tú que eres persona D, tienes un mes. Entonces tú puedes tomar el plazo posesorio de A, B, C y el tuyo que eres D y decir, señor juez, de acuerdo a la suma de plazos posesorios, a la teoría de plazos posesorios, yo he adquirido por prescripción. Entonces, es una prescripción de suma de plazos posesorios. Ahora, lo complicado va a ser obtener tal vez no digo que siempre, tal vez va a ser obtener el contrato que ha tenido A y B, la transferencia de su posesión. Se le llama prueba diabólica. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no vas a poder encontrar esa transferencia. Entonces, si no obtienes esta transferencia, no vas a poder llegar a la suma de plazos posesorios. No es solamente alegarlo, siempre tiene que estar la situación probatoria. Entonces, si tú quieres ostentar o quieres ostentar prescripción, acogiéndote la teoría de suma de plazos posesorios, siempre tienes que tener los contratos. En este caso, el contrato de A y B, el contrato de B y C, el contrato de C y D, que es el último poseedor de. Entonces, hablar de suma de plazos posesorios es hablar necesariamente de la teoría de transferencia, es hablar de la prueba diabólica y es hablar del beneficio de la posesión de otros. ¿Qué nos dice? La suma de plazos posesorios consiste en la adición del tiempo de posesión del poseedor anterior o poseedores anteriores, como en este caso ABC, con el tiempo de posesión del actual poseedor D, en este ejemplo D, con la finalidad de lograr el plazo exigido por ley, que puede ser 10 años, para una prescripción ordinaria o extraordinaria, puede ser 10 o 5 años. En ese orden de ideas, el Código Civil señala la adición de plazo posesorio. El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente.
La norma lo dice clarísimo. La adición de plazo posesorio puede ser utilizada por el último poseedor de quien le transfirió válidamente. De hablar de una transferencia válidamente es hablar necesario de un contrato o un acto jurídico que te permita acreditar de que ha sido transferido válidamente de manera formal. Siempre, y es necesario. Conforme lo señala el artículo 898 del Código Civil, el poseedor puede adicionar su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente, tal como lo hemos venido diciendo, debiendo significar que la doctrina estableció la coexistencia de ciertos requisitos para adición de posesiones. Por ejemplo, quien ejerce la suma de plazos, la suma debe ser el poseedor, haberlo sido o ser un acreedor de las posesiones de todos. Debe existir un anterior poseedor cuyo periodo sea sumado. En este caso de A, B, C y D, puedes tener el plazo, un anterior poseedor puede ser C, quien ha asumido las posesiones también de B y A. Entregar válidamente el bien. Hacer una entrega válidamente el bien es hablar de una formalidad. Necesariamente tienes que acreditarlo bajo una formalidad, porque si no, no te va a ser estimada. Las posesiones que se suman deben ser homogéneas. Debe ser homogénea porque tiene que estar siempre en posesión. No puedes asumir o adicionar un plazo posesorio de una persona que estaba ausente en la propiedad. No cabe la posibilidad de hablar de una suma de plazos posesorios cuando ha existido una posesión en ausencia o no ha existido posesión. Ponte la situación que tienes A, B, C y D. B nunca estuvo en la propiedad estuvo en abandono o no había nada. No había nadie en la propiedad, entonces no había un ejercicio directo, un ejercicio de hecho sobre el bien, por tanto no había posesión. Y si eso se logra acreditar, que B no estaba en posesión, te rompe tu adición de plazo posesorio y no vas a poder aceptar prescripción. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Logrará tener Pedro la prescripción adquisitiva de dominio? Eso lo puse en mi página. No logré responderlo, si no me equivoco. Pero, a ver, en el 2008, Pedro toma posesión del inmueble ubicado en La Molina, en el 2008. En el 2015 nacen los hijos gemelos de Pedro y en su partida figura la dirección del inmueble de La Molina, tal como le venía diciendo hace unos minutos. Pedro construye en el inmueble una casa de 2 pisos en el año 2016 y en el año 2015 Pedro recibe una carta notarial, en diciembre de 2019 una carta notarial indicando que el inmueble le pertenece a Miguel, que solicita el desalojo del inmueble. En el 2020, Pedro interpone una demanda señalando que ya tiene por prescripción adquisitiva. Mi pregunta es, ¿la carta notarial interrumpe esta prescripción? A ver, si nos vamos al segundo recuadro donde aparecen los hijos, si Pedro quiere decir, señor juez, el inicio del plazo posesorio fue cuando nacieron mis hijos, tengo las partidas de nacimiento, pero no va a llegar al plazo. ¿Por qué? Porque se ha interrumpido la prescripción. Del 2015 su plazo, si quiere utilizar las partidas de nacimiento como medio de prueba para acreditar el inicio del plazo posesorio, del 2015 al 2025 recién podría salir por prescripción. Ahora, el tema 16, del año 2016 en construcción solamente es un clic para tratar de generar un engaño en ese momento. Ahora, en el 2008, nos vamos al primer recuadro. En el 2008, Pedro toma posesión de un inmueble ubicado en La Molina, pero esta posesión es por medio de un documento que puede ser útil en el proceso judicial para aprobar el inicio del plazo posesorio. Póngase la eventual situación que Pedro toma posesión de un inmueble en La Molina en el 2008, pero toma posesión por una acción derivada. Una persona le vende la propiedad y tiene su contrato privado con firmas legalizadas. Entonces, Pedro tiene cómo acreditar cuándo inició su plazo posesorio. Eso quiere decir que se inició su plazo posesorio en el año 2008, al año 2018 Pedro ya adquirió por prescripción, porque en virtud de la teoría de derechos adquiridos. Pedro inició y probó que en el año 2008 inició su plazo de prescripción, en el 2018 Pedro ya es prescribiente. Pedro ya es propietario. Pedro ya ostenta prescripción. Pedro ya está protegido por esa esfera de protección que genera el Estado en favor del poseedor diligente. Por tanto, la carta notarial que le llega, según la teoría también de Ferdinand Manco, que la carta notarial interrumpe la prescripción, que es muy buena, para la carta notarial del año 2019 ya se ha interrumpido la prescripción. Por tanto, si Pedro inició su plazo prescriptorio en el año 2008 al 2018, ya era propietario. La carta notarial del año 2019 ya no la afecta. Y si Pedro inicia su plazo, inicia su demanda de prescripción en el año 2020, lo que tiene que hacer es decir al juez, señor juez, si bien es cierto, interpongo mi demanda en el año 2020, pero mi plazo posesorio inició en el año 2008. Al 2018 yo ya soy propietario, pero tengo este proceso judicial para que tú
publicites o declares esta propiedad, este derecho ya adquirido previamente. Es un pequeño recuadro que lo colgué en mi página, pero espero haya servido en estos momentos un poco. Bueno, amigos, dentro de los límites de tiempo estoy perfecto. Estas son mis páginas donde me pueden visitar, incluso dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda. Y nada, amigos, si tienen alguna duda, estoy prestos a apoyarlos. Bien, ¿alguien tiene alguna inquietud? Nuestro expositor ha dejado ya el micro libre para poder escuchar las inquietudes de los participantes. Bien, doctor, creo que no hay inquietudes por parte de los Sí, participantes. sí, sí.